Hoy quiero hablar sobre la necesidad de perdonar. Se recuerda que hemos estado hablando, o que hablé la semana pasada, que íbamos a comenzar una serie sobre la importancia de la sanidad del alma, la sanidad interior, como muchos le llaman. Y hoy quiero hablar sobre la necesidad de perdonar. Antes que cualquier otra cosa, debo decirle que algunas cosas es probable que las repita, para que algunos conceptos se vayan afirmando. La semana pasada hablé cómo es que funciona el alma en nosotros, cómo es que nosotros nos comunicamos con el mundo exterior, cómo es que nuestra alma recibe la información del mundo y cómo nuestra alma recibe la información de Dios. Nosotros, dice la Escritura en 1 Tesalonicenses 5, que somos espíritu, alma y cuerpo. Nuestro cuerpo es lo que se mira, lo que somos. Nuestro cuerpo tiene 5 sentidos, ¿verdad? Se recuerda que nos enseñaron la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. A través de esos sentidos nosotros recibimos toda la información que necesitamos para formarnos. Esa información es la que llega a nuestras emociones y a nuestro intelecto, que está en nuestra alma. Nuestra alma está conformada por nuestros sentimientos o emociones, por nuestro intelecto y por nuestra voluntad, que es donde tomamos las decisiones. Nuestra voluntad actúa de acuerdo a la información que tiene en nuestras emociones y en nuestras decisiones, y en nuestro intelecto. ¿Qué sucede? Y ahí es donde muchas veces nosotros cometemos errores, porque es cuando tomamos decisiones en base a nuestros sentimientos, cuando deberíamos de tomar nuestras decisiones en base a nuestro intelecto, ¿sí? Decisiones intelectuales a veces requieren que uno se concentre, que uno tome elementos técnicos para tomar decisiones, pero nosotros vamos y tomamos decisiones en base al corazón, en base a las emociones. Y ahí nos equivocamos, ¿verdad? A veces, por ejemplo, voy a ponerle un ejemplo muy típico, muy claro. No, mija, mire, ese hombre es un vago, no hace nada, no se dedica a nada, todavía lo mantienen sus papás, vive en su casa, solo vive jugando a los gamers y solo hace TikTok y todo eso. Ay, sí, pero es tan lindo, mírele los ojos. Me voy a casar con él. Y se casan con él y después dice, es que es un vago, mamá. No se lo dijimos. A veces elegimos presidentes. Es que es tan lindo, tiene los ojos toteados, dijeron en Colombia, y miren lo que eligieron. Sí, por ahí nos vamos, eligiendo cosas que no debemos usar. Los sentimientos cuando son decisiones intelectuales. ¿Me entiende? Y a veces tomamos decisiones, ¿cómo se dice? Intelectuales cuando debemos involucrar los sentimientos. ¿Me explico? Ok. Pero eso tiene que ver con las experiencias que hemos recibido en base a la información que recibimos en nuestros sentidos. Ahora, ¿qué pasa cuando venimos a Cristo? Cuando nosotros venimos a Cristo, dice la Biblia que nosotros recibimos vida. Una vez alguien en una reunión me dijo, pero ¿cómo recibimos vida si estamos vivos? No es la mejor pregunta que me han hecho en mi vida. Entonces le expliqué cómo es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados espiritualmente, pero que al venir a Cristo recibíamos vida en nuestro espíritu. Y al recibir vida en nuestro espíritu, automáticamente nos conectamos con Dios. Esa conexión con Dios hace que nuestro espíritu empiece a tener comunicación con nuestra alma y nuestra alma empieza a recibir información de parte de Dios y ahí comenzamos nosotros a tener vida espiritual. ¿Sí? Y esa vida espiritual, o más bien esa conexión espiritual, empieza a darnos una nueva información a nuestra alma. Por eso es que ves el lío que tenemos los que hemos nacido de nuevo. Usted quiere pecar, pero ya el espíritu no lo deja. ¿Verdad? Lo dice Gálatas. Si usted quiere andar en el espíritu, pero la carne no lo deja. Entonces dice que hay un conflicto adentro y usted, ¿sí?
y no le haya gusto al pecado, porque usted quiere andar espiritualmente, ¿verdad? Eso es así, hasta que se rinde a Dios, entonces ya le haya gusto a la vida en el espíritu. De eso se trata. Entonces, una vez que tenemos claro que eso funciona así, entonces nos damos cuenta por qué nosotros tenemos heridas internas, heridas emocionales, por qué tenemos traumas, como lo llaman los psicólogos. ¿Por qué hay cosas que nos golpearon y que nos formaron de cierta manera? Ahora, decía la semana pasada, a veces no es tanto lo que sufrimos lo que nos hace daño, sino cómo entendimos lo que sufrimos, ¿verdad? Cómo lo vimos. A veces dos personas pueden ver esa misma experiencia de una forma distinta. Es como cuando dos ciegos conocen un elefante, uno de cada lado, y empiezan a describirlo. Dicen, el elefante, si es un bicho grande, rugoso, el frente es así como, tiene una trompa larga. No, dice, no es una trompa larga, es una cosa chiquita con pelos en la punta. Es el mismo elefante, pero es una descripción distinta, ¿verdad? Ok, entonces, cada uno tiene una visión distinta de la experiencia. Ahora, todos hemos sufrido experiencias de ese tipo, todos. Normalmente con personas, pero a veces son con eventos que nos causan ese tipo de cosas. Por ejemplo, si usted tuvo un accidente, o estuvo en una inundación, o una cosa así, puede causar traumas. Pero otras veces son nuestros mismos padres los que nos hacen esas cosas, ¿verdad? Y uno crece así todo, así como crecieron ustedes. Ahora, tenemos una palabra, y es donde quiero comenzar. En Hebreos capítulo 4, versículos 15 al 16. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Lo que quiero llamar su atención es que no estamos solos. Nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor, es uno que puede compadecerse porque sufrió exactamente lo mismo que nosotros, solamente que sin pecado. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros hoy? La gente ha dejado, yo no sé si alguna vez lo tuvo, pero hoy la gente tiene problemas para expresar sus sentimientos. La gente no sabe cómo decirle a sus hijos que los ama. La gente no sabe decir cómo le duelen ciertas experiencias, cómo poder decirle a su esposo, a su esposa, me duele lo que me dijiste, me siento mal por lo que has expresado. No, siempre vamos al choque, vamos a la pelea, vamos a gritarnos y nunca resolvemos. Hace muchos años yo dije que una de más bien las carreras que los jóvenes deberían de estudiar si querían hacer dinero eran psicología o psiquiatría, porque la gente se estaba haciendo cada vez más torpe para expresar sus emociones. Hoy a la gente hay que enseñarle a decirle a sus hijos, te amo, porque no saben cómo hacerlo. Y es verdad, no estoy exagerando. Hay personas que llegan donde el psiquiatra para decirle, ¿cómo le digo a mi hijo que lo amo? Así, te amo, hijo. Y usted se ríe, pero es verdad. Y yo le puedo preguntar, ¿cuándo fue la última vez que usted le dijo a su hijo que lo amaba? No es que lo sabe, no, dígaselo. No importa qué tamaño tenga, si es niño o es adulto, si hace rato que no lo ve, te llamo para decirte que te amo. O a sus padres. Expresar las cosas que sentimos. Porque damos por sentado que la gente lo sabe, pero lo saben hasta que lo decimos. Entonces, las raíces siguen siendo las mismas que hace 2,000 o 3,000 años y la Biblia así lo testimonia. En la palabra del Señor encontramos que la
las palabras, valga la redundancia, enfermedades o dolencias, la concordancia Strong las define como depresión o debilidad del cuerpo o de la mente. Y el diccionario expositivo de Vine usa estas palabras para referirse a padecimientos. Dice carencia de fortaleza, debilidad, indicando incapacidad de producir resultados. A eso se refiere cuando dice la Biblia enfermedades o dolencias. A veces nosotros pensamos, muchas veces se refiere a que le duele la barriga, le duele algo, ¿no? Dolencias. No, se refiere normalmente a carencia de fortaleza, debilidades, impedimentos para hacer cosas. Entonces, estos padecimientos o debilidades son heridas visibles o invisibles que nos inhiben nuestra capacidad de tener un nivel de rendimiento. A veces nosotros perdemos la capacidad de concentración porque siempre estamos pensando en aquello que nos hirió, en aquello que nos dolió. Usted quiere concentrarse en algo, pero se acuerda de aquellas cosas que lo golpearon. Nos hacen sentir débiles, nos hacen sentir frágiles, nos hacen sentir indefensos, ineficaces, deficientes en cuanto a fuerza, a dignidad o poder. Aunque pueden ser físicos, también pueden ser mentales, emocionales o espirituales. Las heridas son producto de maltrato, de abandono, de ignorancia, de falta de responsabilidad, de maldad o estupidez de otros. Sí, a veces la gente hiere por estupidez. Y otros son el producto secundario de vivir en un mundo caído. Así de sencillo. Nunca se me olvida una lección que me dio mi esposa cuando tuvimos nuestra primera hija. Usted sabe, uno con los primeros hijos se vuelve muy tenso, muy nervioso, sobre todo cuando se enferman. Y entonces me acuerdo que la primera vez que se nos enfermó gravemente tenía algo en los bronquios. Y entonces yo recuerdo que le dije, ¿pero por qué se enferma? Como diciéndoles que tú no la cuidas. Ese fue el mensaje, ¿verdad? O sea, solamente que la pregunta era de otro modo. ¿Por qué se enferma? Y me dice ella, ¿por qué vivimos en un mundo caído a causa del pecado? 100 puntos. Ahora, lo hermoso, mis amados, es que no hay promesa alguna de que no volvamos a ser víctimas de algo, de alguien. Alguien se va a aprovechar de usted otra vez. Aunque usted haya sanado, alguien se la va a hacer otra vez. Así que usted debe estar sano para que cuando vuelva a suceder, usted diga, la ley de Mayweather. Juego de cintura nomás para que no le peguen. ¿Verdad? Pero los que hemos creído en Cristo, mis amados hermanos, no tenemos por qué seguir viviendo como víctimas. Esa es la belleza y ese es el poder de la presencia de Cristo en nuestra vida. ¿Sabe? Cuando nosotros venimos a Cristo, por eso le expliqué en el principio cómo es que actuaba el Espíritu de Dios llegando a nuestro espíritu y comunicando a nuestra alma y empezando a mostrarle la luz para que nos demos cuenta de qué es lo que está pasando en nuestra alma. Entonces, cuando empezamos a ver qué es lo que ha pasado, entonces nosotros acudimos a Él, acudimos a su palabra para que ella empiece a hacer ese trabajo. Pero ¿qué sucede muchas veces? Tenemos a Cristo, pero no acudimos en su ayuda. Vamos ahí. Es que yo soy así. A mí nadie me cambia. Yo soy así. Y ni modo, ¿qué voy a hacer? Así nací, así crecí, así moriré. No, para eso vino Cristo a tu vida. Jesús, y aquí
de verdad, esto es el pasaje que leímos. Jesús no está sentado en su trono contemplando tus sufrimientos de manera fría, indiferente. Dice, bueno, dale pues, ni modo, ¿qué vamos a hacer? No, porque el texto que leímos dice que Él sufrió lo mismo y que por eso puede compadecerse de lo que a ti te pasa. Por eso puedes venir a Él y pedir auxilio y recibir auxilio para el momento en que tú tengas necesidad. Cuando tú dices, me ahogo, Él va a venir y te va a tender la mano y te va a sacar del agua. Pero si mientras tú no lo digas, no va a pasar. Vas a seguir tragando agua. Él mismo sufrió el rechazo, la tortura, los maltratos más horribles que nadie jamás haya sufrido cuando murió en la cruz por nuestros pecados. Piensa un momento. El Santo de los Santos se hizo pecado por nosotros. Y sin embargo, a través de ese infierno que vivió, nunca pecó. Ahora, ¿cómo reaccionamos nosotros ante las heridas? ¿Cuál es nuestro actuar ante las heridas que hemos sufrido? El sufrimiento a nosotros no nos da licencia para pecar, hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? No es excusa para hacer iniquidad. Las heridas no se resuelven a base de amargarse uno mismo. El hecho de haber sido heridos no nos da permiso para herir a otros. Al sentirnos heridos, proclamamos que no es justo y que vale vengarnos en otros por lo que nos hicieron. Ahora, vamos a la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y Pedro hace una descripción de la forma en que Jesús manejó los terribles dolores que los pecadores le hicieron pasar. Ponga atención a las consecuencias para nosotros como discípulos. Escucha esto. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 19 al 23. Yo espero que estés anotando para que por lo menos vayas a repasarlo a tu casa. Porque esto te va a traer sanidad a tu alma. Dice, porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Aunque Dios en Cristo nos ha concedido un perdón total, mis amados, no siempre actuamos con la misma gracia. No siempre actuamos con la misma misericordia hacia los que nos han herido. Ahora déjame decirte algo, el perdón es la única salida. Te voy a leer una historia. Es una parábola de Jesús y el tema central es el perdón de las deudas que otros nos tienen. Deudas de heridas, de abusos, deudas de ofensas, deudas de abandono, de violencia y muchas otras cosas más. Capítulo 18 de Mateo, versos 21 y 22 dice, entonces acercándose Pedro preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Dijo Pedro, ese Pedro me encanta. Jesús le contestó, no te digo hasta 7. Sino hasta 70 veces 7. Cualquiera podría decir, me toca perdonar 490 veces a esa persona. ¿O será que el Señor se estaba refiriendo a un número infinito de veces? Alguien me dijo, no, es que son 70 veces por día.
o 70 veces por la misma causa, o 70 veces a la misma persona. Como sea, es un montón de veces. Si decides perdonar sinceramente a alguien o a algo, estoy seguro que no llegas muy lejos, hermano. Ya cuando vas por la número 73, ya se te hizo alguna forma. No sé cuántos van al gimnasio, pero cuando te ponen a hacer repeticiones, ya cuando vas por la 15ª vez que haces repeticiones, ya, ¿sí o no? ¿Ah, Rey? Ya, la 15ª vez ya tú tienes, ya no te duele, ¿verdad? Pero las primeras veces te duele. Dice, ay, ¿cómo le voy a perdonar? No, ya, donde ya le has entrado. Imagínate cuando llevas 275 veces perdonando, no, hombre, ya te volviste experto, ya en 400, ya ni llegas a las 490. Lo que está diciendo el Señor es, vuélvete un perdonador. No, yo estoy esperando que me vengan a pedir perdón. No sea bobo. No van a venir. Perdone usted ya por default, como dicen. Perdone, ya perdone. No esté guardando cosas. No, que me vengan a pedir perdón. ¿Y usted quién es para que le vengan a pedir perdón? Perdone. ¿Sabe qué es lo peor? Que la otra gente ni sabe. Que está sufriendo usted solito. Yo nunca le conté eso. Me voy a reservar el nombre de la persona porque no va a hacer que mire el video. Pero un día esta persona se peleó con un gran amigo que tenía. Eran grandes amigos, pero grandes amigos. Se pelearon por no sé qué causa y se dejaron de hablar y se dejaron de ver. Pasaron los años. Y un día iban por la calle, en la misma acera, y se encontraron. ¡Hey! Dice, ¿cómo? Los dos, ¿qué? ¿Cómo estás? Bueno, se abrazaron. Y cuando se estaban abrazando, se acordaron que estaban peleando. Y donde se abrazaron y se acordaron, gusto verte. Y se fueron. Eso fue todo. Y qué gusto verte. Ya, se acordaron que estaban peleando. En lugar de resolver la cosa, siguieron peleando. Jesús dice 70 veces 7. Pero Jesús amplía la enseñanza esta con una historia que no deja de ser impresionante por la actualidad que tiene a pesar de los miles de años que han pasado después de que la contó. Se la voy a leer. Póngame atención. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Óigame, yo quiero que oiga esto. Y al comenzar a ajustar cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como que el rey declaró el Día Nacional del Perdón de las Deudas. No teniendo, dice que al comenzar a ajustar cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Se calcula que eso eran muchos millones de dólares actuales. A ver, solo piense que usted debe 10 millones de dólares y no tiene con qué pagar. Ni aunque junte todas sus propiedades, no tiene con qué pagar. No teniendo él con qué pagar, su señor mandó que fuera vendido él, su mujer y sus hijos y todo lo que tenía y que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo se postró ante él diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a compasión, le soltó y le perdonó la deuda. Pero aquel siervo, al salir, ¿cómo se sentiría usted que le dijeran, ya no me debes nada? Me debías 10 millones de dólares y ya no me debes nada. ¿Alguna vez te han perdonado una deuda? A mí me han perdonado deudas. Qué cosa más rica, hermano. Entonces, ¿de verdad? ¿Tú quieres besar a esa gente? No sabes ni quién es, pero quieres besar a esa gente. Te perdonaron la deuda.
Pero aquel siervo, al salir, se encontró con uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. El otro le debía 10 millones. Este le debía el equivalente más o menos a $1,000. Y agarrándolo le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo ocurrido, se entristecieron sobremanera y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Siempre hay gente que se fija. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu consiervo como yo tuve compasión de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase lo que le debía. Es por demás impresionante, hermano. Pero la conclusión lo es más, porque tiene que ver con nosotros directamente. Primero es, ¿quiénes eran esos verdugos? Dice que lo entregó a los verdugos. ¿Quiénes son los verdugos ahora? La amargura, la ira, la culpa, el dolor, la frustración, la tristeza, el miedo, la impotencia, la pasividad, el vacío. Jesús termina la historia y entonces dirige su mirada a sus discípulos que le estaban escuchando y añade el epílogo, que es lo que tiene que ver con nosotros, que nos alcanza a ti y a mí. Y dice en Mateo 18:35, así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. ¿Cuál es el resultado de no perdonar, mis amados? Llenarse de amargura, llenarse de ira, llenarse de culpa, llenarse de dolor, llenarse de frustración, llenarse de tristeza, llenarse de miedo, llenarse de impotencia, llenarse de pasividad. Y paradójicamente, llenarse de vacío. Obviamente estos verdugos no son físicos. Pero la palabra original de verdugo tiene el sentido de hacer experimentar dolor, dificultad o tormento y zarandear o sacar de quicio. Así que la palabra verdugo se está refiriendo a fuerzas naturales o sobrenaturales que causan intenso dolor y un verdadero torbellino en el cuerpo y el alma. ¿Sabe? Un teólogo presbiteriano, Frederick Buechner, escribió algo que a mí me impactó. Lo encontré mientras estudiaba sobre este tema. Encontré este pensamiento. Escuche esto. Dice este hombre: entre los 7 pecados capitales es posible que la ira sea la más divertida. Consiste en lamerse las heridas, relamerse con deleite con el recuerdo de quejas ya muy antiguas, saborear hasta la última mordida de sufrimiento que nos han hecho pasar y el sufrimiento que nosotros estamos devolviendo. En muchos sentidos, es un banquete digno de un rey. Lo malo es que lo que hacemos es devorarnos a nosotros mismos. El esqueleto que queda después del banquete eres tú. Puedes estar pensando, ¿cómo pueden pedirme a mí que perdone? ¿No saben el daño tan grande que me ha hecho esa persona o esas personas? Es cierto, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esa persona
te sigue haciendo daño, porque el dolor sigue vivo, y continúas encadenado al pasado. Uno no se sana para poder sanar, sino que perdona. Perdón, uno no se sana para poder perdonar. Uno no se sana para poder perdonar, sino que perdona para poder sanar. La manera de sanar solo es una. Gracias, hijo. Es el perdón. El perdón es necesario para sanar. Pero perdonar no es tolerar el pecado, ni volver a ponerse uno bajo el poder del abusador. Porque mucha gente piensa que, bueno, voy a perdonar, pues sígame dando. No. Debemos dar los pasos adecuados para protegernos de manera que los abusos no sigan ocurriendo. Los cristianos no hemos sido llamados para aceptar pasivamente las injusticias de la vida. Hay que hacer algo. Para eso Dios ha dispuesto autoridades para protegernos de una conducta delictiva o criminal. Por eso mucha gente se asusta, y recuerdo que de una emisora cristiana no me invitaron más una vez, que me pidieron ir a hablar sobre la violencia doméstica. Me dijeron que qué pasaba si un esposo cristiano golpeaba a su esposa, métalo preso. Sí, le dije, eso es un delito. Eso es un delito. No me importa si el esposo es cristiano, es pastor, es profeta, apóstol o lo que se llame. Si golpea a su mujer, va preso. Y viceversa. Porque hay mujeres golpeonas también. Sí. Entonces, para eso Dios ha puesto autoridades, para que nos protejan de una conducta delictiva o criminal. Romanos 13:1 lo dice. Como pueblo de Dios, la Escritura nos ordena que perdonemos al que nos ha ofendido. Y dice, haced morir pues, dice Colosenses 3, versículos del 5 al 8. Haced morir pues en vuestros miembros lo terrenal. Oiga, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y la avaricia, que es idolatría, a causa de las cuales cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, las cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. El hecho de alimentar, mis amados hermanos, pequeños rencores nos puede mantener esclavizados e interrumpir nuestra comunión con Dios, tanto como lo puede hacer la ira después de un fuerte trauma. Tal vez estemos evitando personas que nos ofendieron. ¿Sabe? Hay gente que deja de ir a la iglesia porque se dijo algo con otra persona. Es que me dijo no sé qué, entonces me ofendió. O yo le dije a fulano algo y la ofendí. Entonces no me gusta verla. ¿Por qué no te hablas si te pides perdón? Oye, vamos a tener una reunión con la familia. Vamos a juntarnos todos. ¿Va a ir la tía? Sí, va a estar la tía. Entonces yo no voy. Porque ella va a estar ahí. Y ella y yo somos agua y aceite. La ira no resuelta, el resentimiento y la amargura pueden hacer que muchos queden contaminados, como dice en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Si tú estás en una situación como esa, tú tienes heridas que no han sido resueltas y tienes que resolverlas. A mí por eso me encantan los niños, hermano. Mire, yo voy al patiecito ese del edificio donde vive mi nieta y los veo que se dan, lloran y todo. Y al rato están abrazados otra vez.
Y se ponen los juguetes y se los dan y todo, y a veces se los quitan. Oye, pero ese juguete es de él, no es mío. No, es de él. Devuélveselo, no. Y viene el otro, se lo quita y va detrás. Y al rato están otra vez abrazados y llorando el uno por el otro. ¿No te parece extraño que Dios diga que seamos como niños? Es por eso, por la pureza de corazón. No estamos guardando resentimientos y cosas feas contra las demás personas. Podemos perdonar, mis amados hermanos, como Cristo perdonó. Ahora, lo bueno es que el Señor sabe lo que es sufrir mucho más de lo que vayamos a sufrir en la vida. Y sabe lo que significa perdonar. Porque Él lo hizo desde la cruz. Él no lo hizo en un salón de aire acondicionado, en un hotel de la avenida Balboa. Lo hizo desde la cruz. Aunque Él era plenamente Dios, también era plenamente hombre. Sufrió como hombre, murió como hombre, pero también perdonó como hombre. Mis amados, Él no se insensibilizó secretamente en la cruz. Él no dijo, bueno, voy a aprovechar acá en la cruz, como ellos no se dan cuenta, aquí voy a ser como Dios, voy a dejar de ser hombre. Y aquí voy a ser como Dios, así no me duele, ¿no? Cuando le atravesaron las muñecas con los clavos, cuando le atravesaron el costado con la lanza, el dolor fue real. Cuando lo torturaron antes de ir a la cruz y le arrancaron pedazos de piel de la espalda con los latigazos, él sufrió. Al sangrar sintió la debilidad que también era real por el desangramiento. Cuando murió, su cerebro y su corazón de veras dejaron de funcionar. Y cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, nos dio una verdadera esperanza. Porque ese Jesús, mis amados, ese Jesús vive en cada uno de nosotros. Entonces es posible perdonar. Entonces es posible perdonar a cualquiera que nos haya ofendido. Y Él siempre está presente para darnos la gracia necesaria a fin de que podamos hacerlo. Muchas veces podríamos decir, no, yo no puedo, hermano. Es muy duro. Claro que es muy duro. Si fuera fácil, Él no lo pediría. Pero Él sabe que en el momento que lo hagamos, la carga se libera. Y te voy a dar un secreto. No tienes que caminar a ningún lado. No tienes que arrastrarte por ningún lado. Simplemente tienes que pararte delante de Dios y decir, Señor, delante de ti, perdono a fulano de tal. Y se acaba. ¿Sabes? Hace un par de años, 4 o 5 años, unas personas se confabularon para hacerme un daño a mí y a mi familia. Fue algo muy doloroso para nosotros. Muy pocas personas saben eso. Y a mí eso me causó un dolor muy grande y me causó una ira muy grande contra esa gente. Y no me di cuenta cuánta amargura eso metió en mi corazón. Al punto que yo veía a esa persona y a mí se me revolvían las entrañas. Y un día, meditando, yo evitaba pensar en eso. Yo hablaba del perdón y cuando aparecía esa imagen yo miraba para otro lado. Yo decía, nada, no es tan grave. Pero la piedra estaba ahí. Pero ese día el Señor no me dejó. Me agarró solito. Tú sabes, como cuando te agarran en un callejón sin salida.
Y el Señor me dijo, eso es pecado. Y entonces yo ese día le dije, Señor, primero te quiero pedir perdón a ti, Señor. Perdóname, porque he actuado como juez. Y hoy delante de ti yo perdono a esta persona y a esta otra persona. Con todo mi corazón los perdono. No sentí nada, no lloré, no sentí como que me sacudieron el cuerpo, no, nada. Simplemente lo hice con sinceridad de corazón. Pero a partir de ese día, les puedo asegurar que las cosas cambiaron. Casi puedo decir, el sol brilló más. Y me di cuenta cuánta amargura había estado juntando en mi corazón. Dice Colosenses 3, del versículo 12 al 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, que es algo más grande que la paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Escucha esto. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Yo quiero que cierres tus ojos un momento. Es más, te voy a pedir que te pongas de pie. Aleluya. Sé que de alguna manera esta enseñanza, esta palabra, pudo haber removido algunas cosas en tu corazón y te pudo haber descubierto cosas que aún no están resueltas en ti. Pero como estas cosas solo las sabes tú y Dios, ahí donde estás parado, me gustaría que en un acto muy íntimo tú perdones a aquellas personas que te hicieron daño, aquellas personas que abusaron, aquellas personas que te ofendieron, aquellas personas que hicieron cosas o que tú has pensado que han hecho cosas para dañarte. Y las perdones delante de Dios. O quizá hay algún evento en tu vida que te sucedió y tú pienses, ¿por qué Dios no me auxilió? Yo quiero que también pienses en decirle, Señor, yo te he estado echando la culpa de esto. Y hoy me doy cuenta de que hay cosas en la vida que suceden. Y ponte a cuentas con Dios. Ahora te voy a dar un secreto. Abre tu boca y escúchate perdonar. Abre tu boca y escúchate perdonar. No es solamente de tu mente. Escúchate perdonar. Abre tu boca. Eso es un asunto tuyo con Dios. No tiene nada que ver con el que esté a tu lado, ni con el que esté adelante o atrás. Es importante que tú perdones y te oigas perdonar a esa persona o a esas personas. Porque eso es lo que va a traer liberación a tu vida.
soy tu hijo, porque soy tu hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, podemos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, podemos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, podemos danzar. Hay libertad.